Buenas A tardes, usted. licenciada. Bien, licenciada. Hola, qué gusto volverlos a ver. Bienvenidos al segundo semestre, al último semestre del año, realmente. Vamos a ver, si quieren, pongamos nuestras cámaras de una vez, así comenzamos, porfas. Justo, estamos en las 2:15. Es que les conté que a mi computadora se le había dañado un poco el tema este de la imagen, entonces mejor puse el teléfono porque es nuestra primera clase y la verdad es que sí, me gusta mucho verlos y tener ese contacto que la semana pasada no tuve la oportunidad de estar con ustedes presencial, pero ya esta semana que viene sí. Entonces, qué mejor que comenzar viéndonos. Bueno, pues bienvenido siempre. La verdad es que creo que ha sido un año bastante interesante. Estaba viendo que solo hay 58 personas asignadas. Creo que el semestre pasado más o menos andábamos por los 100. Esto quiere decir que varias personas por ahí se quedaron en el camino, pero el sábado toca la retrasada. Para quienes estén en retrasada, me imagino que la pregunta de siempre es: ¿y qué viene en la retrasada? En la retrasada entra todo, ¿verdad? Eh, es el contenido de todo el semestre. Y bueno, esa sería la directriz general para la retrasada. Desde el primer parcial hasta el último parcial, eso es lo que viene. Normalmente, pues la directriz, las directrices del curso siguen siendo las mismas, eso para las personas de retrasada. Ahora, ¿hay alguna persona nueva en nuestro curso, no? ¿O todos seguimos siendo los mismos? Buenas tardes, licenciada. Yo soy nueva. Hola Jennifer, qué gusto que nos acompañe. Bueno, bienvenida. Mire, vamos a ver las directrices generales del curso, ¿verdad? Para todos aquellos que sean nuevos, muchísimas gracias por tener la valentía de decir soy la nueva, aunque seguramente me voy a dar cuenta en clase porque soy muy visual. Entonces, normalmente las caras sí se me quedan de las personas, más ahorita que el grupito es un poquito más pequeño. Las caras se me quedan bastante, pero los nombres, de una vez me disculpo, Jennifer, solo porque la tengo ahí puesta, Jennifer Fabiola Jerónimo, si no, seguramente no me lo voy a saber, pero me disculpo de antemano. Bueno, dentro de las directrices generales es que trato de estar siempre súper puntual en mi curso, o sea, 2:15 cuando sea virtual, 2:15, más o menos nos llevamos hora y 10, ¿verdad? Para que ustedes tengan como ese ínterin de descanso entre la primera clase y su segunda clase. De ahí para todas las clases virtuales, siempre pido que por favor tengan las cámaras conectadas. A las personas, así como Gabriel Eduardo, que no tiene su cámara conectada, entonces lo quito, lo saco de la clase y así los voy sacando de la clase, ¿verdad? Porque igual no somos tantos. Cualquier duda que tengan en el transcurso del desarrollo de la clase, por favor, tengan la confianza de abrir su micrófono. Normalmente, si levantan la manita, el problema es que a veces estoy enfocada en lo que estoy dando y se me pasa, ¿verdad? No veo que la manita está levantada. Entonces, mejor les voy a agradecer muchísimo que pudieran abrir su micrófono y hacen la pregunta de una vez y vamos resolviendo dudas. El curso de Derecho Financiero, usted que no estuvo con nosotros, normalmente yo lo que hago es que subo el material de estudio del primer parcial y así sucesivamente con cada uno de los parciales. Actualmente ya les subí varios folletos que tienen que leer para el primer parcial. Normalmente clasificamos el curso conforme el contenido, pero vamos incluyendo leyes especiales inmersas entre cada uno de los parciales, porque si no viene a ser como muchísimo el contenido. Para todos los que ya estudiaron en derecho financiero, a mi parecer, fue, le podría decir, un híbrido entre doctrina y práctica. Tal vez en un derecho financiero fue un 60% práctico y un 40% doctrinario, creo yo, y así más o menos son los exámenes con excepción del primer parcial que siempre viene a ser más doctrinario. Sin embargo, nuestro derecho tributario, para todos aquellos que ya estuvieron acompañándome en derecho financiero, ya más o menos conocen cuál es la metodología de la clase. El derecho tributario viene a ser un 85% práctico. Y se pudieron dar cuenta con la hoja de trabajo que, que les trasladé
el lunes y el jueves de la semana pasada, porque nos toca lunes, jueves. Nos habían asignado lunes, miércoles y después nos modificaron a jueves, 2 días previos a que comenzara el semestre. Entonces tenemos lunes, jueves. Se pudieron dar cuenta con las hojas de trabajo que les trasladé, que es mucho práctico. Igualmente siempre les voy diciendo qué es lo que vamos a ir leyendo. De hecho, para hoy tenían que tener leído hasta el artículo 14 del Código Tributario. Y no sé si también el del hecho generador, que es el 31, pero si no, hasta el 14 estuvo súper bien. Lo recomendable es que conforme vayamos avanzando, de verdad vayan estudiando. El derecho tributario, yo no sé si les gustó o no les gustó mucho el derecho financiero. Para mí el derecho tributario sí es apasionante, es muchísimo, muchísimo más lindo que el derecho financiero. Viene a ser muchísimo más práctico. Y hay que tener mucho cuidado porque en el derecho tributario el contenido es abundante, es bastante abundante. Entonces, ojo ahí, porque sí hay mucho que leer en derecho tributario ustedes. Casi que solo en el primer parcial nos vamos a llevar un 80% del código tributario, más ya les dejé la ley especial que es la ley del timbre, más la ley del impuesto de circulación de vehículos. Entonces, hoy vamos a ver lo de las hojas de trabajo que les dejé tanto lunes como jueves. En la primera hoja de trabajo eran generalidades del derecho tributario, si se pudieron dar cuenta, y en la segunda hoja de trabajo, pues ya viene a ser esa combinación práctica, ¿verdad? No sé, Jennifer, si tiene alguna duda o si alguien tiene alguna duda. Por el momento no tengo dudas, gracias. No, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que aportar al curso? ¿Algo que tengamos que implementar? Aparte de que no la hora de examen, sino hora y cuarto, hora y media, pero eso ya viene a ser totalmente por aparte. ¿Alguien que quiera aportar algo? Licenciado, una pequeña duda. Aparte del Con código gusto. tributario, ¿qué otras leyes había que comprar? Disculpe. En el Classroom ya están anotadas las leyes, de hecho es Código Tributario, Ley de Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo y la Ley de Impuesto de Circulación de Vehículos. Esas son por lo menos las que hay que tener para el primer parcial. Recordemos también que ahí está la Constitución, más que todo por los principios del derecho tributario, ¿verdad? Yo creo que con Código Tributario ya es un montón ustedes. Bueno. Entonces vamos a comenzar. El programa, vamos a ver, yo creo que no hay tanta necesidad de leer el programa, pero vamos a verlo muy someramente, solo para que tengan una idea muy genérica de qué es lo que vamos a ver. Pero lo vamos a ver súper rápido, creo que ustedes ya lo leyeron. Derecho tributario, la definición, características, desarrollo histórico. De hecho, cuando comenzamos a ver el derecho financiero, se recuerdan que veíamos que el derecho tributario es una de las clasificaciones del derecho financiero, de la PMT, ¿verdad? Entonces, acá tenemos derecho tributario, ya habíamos visto una definición, ya habíamos visto la autonomía del derecho tributario, ya la habían visto, igualmente la vamos a repasar. Los principios del derecho tributario ya los habíamos visto en el 239 y 243 de la Constitución. Eso sí hay que ponerle ojo y hay que anotar ahí el 239 y el 243. Y dentro de eso, recuérdense que ustedes tuvieron que analizar una sentencia en relación a la doble o múltiple tributación, que esa vino justo para el examen final del derecho financiero. Solo que ahorita ya los vamos a ver un poquito más específicos en relación a la vulneración de los principios en los procesos administrativos y también en los procesos judiciales. Después, las fuentes del derecho tributario. Seguramente ustedes en lo que leyeron hasta el artículo 14 ya vieron fuentes, ya vieron interpretación e integración. Y el artículo 14 justo viene a ser la relación jurídico-tributaria, que es acá el número 5. Entonces yo creo que hoy posiblemente logremos ver hasta el punto 5 del programa. Si se dan cuenta es un montón, pero realmente son poquitos artículos. Después viene la forma de extinción
La determinación de la obligación tributaria, que aquí ya comienzan los procesos de carácter administrativo tributario, los ilícitos de carácter tributario, el procedimiento contencioso administrativo tributario y el procedimiento económico coactivo. Y después nos menciona acá leyes prácticos, leyes especiales. Entonces, acá hay, vamos a ver, de las leyes, código tributario sí. La ley del ISR, de hecho, va a ser casi que el segundo parcial. Ese segundo parcial es bastante voluminoso en contenido. Ahí está Dalis. Qué bueno saludarla, Dalis. ¿Verdad? Usted les puede decir, tributario es lindo, pero es bien abundante, es muy abundante y tiene muchísimos casos. Entonces, la ley del ISR, esa es abundante, esa la vamos a ver en el segundo parcial. La ley del IVA la vamos a ver en el segundo parcial. La de impuestos de timbres fiscales, vamos a verla ahorita. Herencia, legados y donaciones, si no nos da tiempo ahorita, la ponemos en el final. Impuesto de circulación de vehículos, la vamos a ver ahorita en el primer parcial. Y disposiciones para el fortalecimiento de la administración tributaria. De hecho, yo les envié otra norma, está ahí en el Classroom, porque esta otra norma menciona lo relativo a la bancarización a partir de su artículo 20, el artículo 20 y 21. Son las disposiciones del fortalecimiento de la administración tributaria, si no estoy mal. Y ese es un artículo sumamente importante actualmente, porque es para el tema del crédito fiscal y cómo acreditar todas aquellas operaciones arriba de los 50,000 quetzales, que eso es bien importante para nosotros jurídicamente hablando, aunque tienen un impacto más contable, pero legalmente hay que acreditarlo con documentos. Entonces, por eso es la importancia. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es nuestro programa. No requiere realmente que nos metamos tanto a verlo y abordar tanto tiempo en eso, pero lo que sí requiere que abordemos tiempo, porque al final viene a ser ya el contenido como tal de nuestro derecho tributario y como les mencionaba anteriormente, pues el derecho tributario viene a ser sumamente práctico. Ustedes van a tener que ser muy autodidactas en el curso de derecho tributario. Sí, es bastante importante que ustedes le pongan tiempo a estudiar, porque ya vamos a ver ahorita que comencemos el código tributario solo en la interpretación e integración de las normas, como cuando no se interpreta de manera correcta el texto y nos vamos a la palabra muerta, si lo queremos ver así, a la literalidad de las palabras, entonces viene a causar pues un impacto un poquito negativo, ¿verdad? Al igual que los plazos, me imagino que cuando los leyeron tenían que tener también al lado su ley del organismo judicial. Era bien importante que tuvieran su ley del organismo judicial en razón del cómputo de los plazos, pero vamos a entrar a verlos a detalle. Entonces, vamos a comenzar siempre con la participación, que eso es lo más importante. Pablo Daniel Pérez Galicia. Pablo, la número 1. Solo díganos dos diferencias. No necesitamos ver el cuadro. Si lo tiene, igual le puedo dar permiso sin problema de compartir pantalla. Y si no, solo díganos dos diferencias entre derecho financiero y derecho tributario. Perdón, usted, Diego Estuardo García. Las dos diferencias entre derecho financiero y derecho tributario, por favor.
Está bien, licenciada. Primero tengo que el derecho financiero regula la actividad financiera del Estado y el derecho tributario regula la relación entre el Estado y los contribuyentes con los tributos. Segunda, que el derecho financiero se enfoca en la gestión de todos los recursos públicos y el derecho tributario se enfoca en la recaudación de ingresos mediante tributos. Ok, ahora bien, cuando usted me dice recursos públicos y después menciona que el derecho tributario sería acá recursos públicos, tanto, ¿se recuerdan que los recursos, que son los ingresos, porque viene a ser el sinónimo, ¿verdad? Son tributarios y no tributarios, entonces vendría a ser recursos de carácter tributario y tributarios y no tributarios, y los otros solo de carácter tributario, ¿verdad? Solo para hacer ahí la aclaración. Porque Gracias. recordemos que el derecho financiero tiene tres grandes elementos: ingresos, egresos y gestión de los recursos, ¿verdad? Germán Francisco Salazar Aguilar. Germán, ¿nos puede compartir, por favor, solo la clasificación sin que nos la tenga que esquematizar de los tributos? Germán no tiene la cámara, lo vamos a quitar. Raquel Sazo, la segunda, por favor. ¿Cuál Que no tengo clasificación de la los hoja, tributos? licenciada. Leyó su código tributario No, hasta el artículo 14. no. Wow. Chicos, desde el inicio, ya esta es nuestra tercera clase. Entonces, de verdad, pónganse las pilas porque tributario sí es mucho contenido ustedes. Y vamos a pasar con las cosas así muy someramente, ¿verdad? Entonces sí tienen que ser muy autodidactas para poder pasar el curso de tributario, por favor. Tania Argueta, ¿cuál es la clasificación de los tributos? Sin definir cada uno, solo la clasificación muy someramente, que en un momento vamos a ver ya más a detalle. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo encontré que eran impuestos directas, individualizados. Esos encontré, licenciada, o sea, dice que son impuestos, prestaciones, obligaciones y contraprestaciones, que serían IVA. Están las tasas, que son pagos de servicios públicos y contribuciones especiales. Esos encontré yo. ¿Y esa clasificación es según la Constitución, el Código Tributario, o es una clasificación doctrinaria? Fíjese, licenciada, que yo la verdad es que ese día lo busqué en internet. ¿Ok? Listo. Les voy a pedir hay como 7 personas que no tienen puesta su cámara, que la pongan, porfa, para no sacarlos. Raquel Sazo, cuéntenos. Ya, licenciada, ya lo encontré. A Son ver, impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. ¿ok? ¿Y esa clasificación en dónde está? En el Regulada. Código Tributario, artículo 10. Perfecto. Tenemos varias clasificaciones de los tributos. Recuerdo que igual lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero hay una clasificación doctrinaria de los tributos, ¿verdad? Hay una clasificación según la Constitución y hay otra clasificación según el Código Tributario. La clasificación constitucional es impuestos, arbitrios y contribuciones, mientras que la clasificación del Código Tributario es impuestos, tasas, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Sí hace esa diferenciación entre una contribución especial y una contribución por mejoras. Y el Código Tributario menciona la palabra tasas, mientras que la Constitución menciona la palabra arbitrio. Y aparte, vamos a ver un poquito más adelante que tenemos la clasificación doctrinaria en donde tenemos impuestos, que era lo que mencionaba alguien por ahí, de carácter directo e indirecto. Tenemos las tasas, que son las fijas y las variables, y tenemos las contribuciones. Y doctrinariamente se clasifican en contribuciones especiales, contribuciones por mejoras y también contribuciones a la seguridad social. Entonces, vamos a tener 3 grandes clasificaciones. Pero para efectos jurídicos vamos a utilizar la del Código Tributario porque es la ley específica en la materia, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan ahí anotado. Después,
Bueno, la diferencia entre impuesto, tasa y contribución especial. Evelyn Gutiérrez. Se nos fue Evelyn. Jacqueline Adriana Reyes. Buenas tardes, licenciado. Yo encontré que la diferencia de este impuesto es ese tributo que se exige y que no tiene una contraprestación directa. Una tasa es también conocida como arbitrio y se refiere a ese tributo que se exige por la prestación de algún servicio público, los cuales son decretados por la ley a favor de las municipalidades, y la contribución especial, que estos tributos son exigidos por los beneficios directos brindados al contribuyente, tales como la realización de obras públicas. Ok, entonces si me pudiera dar en una palabra para cada una diferencia, ¿cuál me daría? Con impuestos sería una contraprestación directa, tal vez, de la tasa que sería a favor de las municipalidades, y la contribución especial, beneficios para realización de obras públicas. Tal vez sí me resumí. Ok. Ojo ahí porque el impuesto no hay una contraprestación directa. Igual lo vamos a ver ahorita que entremos al Código Tributario. Si no estoy mal en el artículo 11, 12 y 13, ¿verdad? Es que se amplía un poquito más la definición de el impuesto, la tasa y la contribución especial y la contribución por mejoras. Yo, si hiciera un cuadrito, pondría impuesto, no existe contraprestación directa, ¿verdad? Porque el impuesto entra a las arcas generales del Estado. Es por eso que entra para subsidiar los recursos públicos. Eso entra al presupuesto general del Estado y después pues, ya se reparte, como lo vimos el semestre pasado, según las necesidades públicas en el presupuesto del Estado a final de año, ¿verdad? Pero entonces entra un bolsón general el impuesto y es por eso que menciona, no existe una contraprestación directa al momento de pagarlo, a diferencia de la tasa que se paga por un servicio público y que, ojo acá, porque quien tiene el poder tributario en el impuesto es la Superintendencia de Administración Tributaria o la competencia tributaria es competencia, perdón, me equivoqué de la palabra. Poder es la facultad de poder emitir una norma y que lo tiene el Congreso de la República, artículo 5 del Código Tributario. Mientras que la tasa la emite una municipalidad como tal, entra a las arcas municipales la tasa y existe una contraprestación directa. ¿Por qué? Porque la tasa se paga derivado de un servicio público. Ejemplo, la tasa de alumbrado eléctrico, la tasa del canon de agua, ¿verdad? El boleto de ornato. Entonces, ustedes ahí sí reciben algo a cambio. Y la contribución especial, ¿verdad? Y también viene a verse acá la contribución por mejoras. Nuestro código tributario hace dos diferencias, contribución especial y contribución por mejoras. Entonces, en la contribución por mejoras hay un elemento característico que es la plusvalía que un bien obtiene. O sea, es esa ganancia que el bien obtiene derivado de la construcción de una obra pública y sirve para subsidiar una obra pública. Ejemplo, José Rodolfo tiene por ahí atrás en su fondo de pantalla el Golden Gate, ¿verdad? Y voltea a ver todavía y no sé, el Golden Gate. Ejemplo que nosotros viviéramos alrededor. Y entonces el Estado nos cobra una contribución especial por mejoras, que viene a ser una tarifa para poder subsidiar la obra pública que va a pasar por ahí, que es este puente, ¿verdad? Sucede mucho con los pasos a desnivel. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un paso a desnivel cerca de donde vivimos, eso aumenta la plusvalía porque hay más vías de acceso al lugar, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos pagando ahí es una contribución especial por mejoras. Ahí sí hay una contraprestación directa también y esa contraprestación directa viene a ser una plusvalía. En un impuesto no existe la plusvalía, en la tasa no existe la plusvalía, el impuesto, la competencia tributaria la tiene la SAT, en la tasa la competencia tributaria la tiene la municipalidad, en la contribución especial la tiene la SAT y en la contribución especial por mejoras, por ser una obra de carácter público, ¿quién la tiene? La municipalidad. Ahora bien, tenemos que saber también que
el poder tributario, o sea, quien va a emitir una tasa, porque recuérdense que en el artículo 2, si no estoy mal, del Código Tributario se establece, se requiere o en el 2 o 3, no, ahorita no tengo el Código Tributario a la mano, pero es en el 2 o en el 3, si usted lo tiene ahí. Se requiere la creación o la emisión de una norma para impuestos ordinarios y extraordinarios, menciona la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien tiene el poder tributario en el impuesto es el Congreso de la República. En la tasa es la máxima autoridad de la municipalidad, que es el Consejo Municipal. Y en la contribución especial, igualmente, el Congreso de la República. Entonces, si se dan cuenta, podemos ahí sacar ya, por lo menos, les di unas 3, 4 diferencias entre una y otra, ¿verdad? Entre que si hay una contraprestación, no hay una contraprestación, existe o no una plusvalía, existe un servicio público, en las otras no existe un servicio público, entre quien tiene el poder tributario en el impuesto y en la contribución y quién en la tasa, la competencia tributaria, quién la tiene en el impuesto y en la contribución y quién la tiene en la tasa. Entonces, solo ahí yo creo que ya tenemos 5 diferencias. Muy someras entre el impuesto, la tasa y la contribución especial. Algo fundamental de todo el curso, y eso lo vamos a ver hasta el último parcial, ustedes, eso lo vemos desde la clase 1 hasta la última clase y va a ser el fundamento de todo el derecho tributario. Adalys, usted que ya estuvo con nosotros, ¿cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria? Solo que no tiene conectado su micrófono, Adalys. Son los 5. Ahí le doy una pista. No le escucho. Ah, no importa, se la vamos a dejar pasar, no tenga pena. Ahí nos aporta luego, no se preocupe. A ver, Cindy Judith Hernández, ¿cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria? Perdone, licenciada, no lo logro recordar. No sé si son... No, estoy en blanco, perdón. Alguien que nos aporte, que nos apoye los elementos de la relación jurídico-tributaria. Artículo 14, no se los va a enumerar el artículo 14, eso sí. Eso es más doctrinario, pero el artículo 14 los tiene, el artículo 31, 32 tiene el primero, el 17 tiene el segundo. Jessica Sí. Xiomara Rojas. Buenas tardes, licenciada. Hola, Jessica. Son los sujetos, sujeto activo y pasivo, el hecho imponible, la base imponible, el tipo de gravamen, el crédito tributario, la obligación tributaria y exenciones y beneficios fiscales. Puchis, ¿cuántos tenemos entonces ahí en esa enumeración? Yo tengo 7. Hey, a ver, repítanos cuáles tienes. Los sujetos, el sujeto activo y pasivo, Ah, el hecho imponible, la base imponible, el tipo de gravamen, el crédito tributario, la obligación tributaria y exenciones y beneficios fiscales. ok, son estos 5. Solo que normalmente yo los doy un poquito, pero son estos 5. Las exenciones son derivadas de. Igual normalmente dejo un libro. Es bonito, pero es bastante extenso, que se llama El hecho generador de Dino Harashi. O sea, explica muy, muy bonito todo lo que es la relación jurídico-tributaria y por qué les digo que es lo más importante en este curso. De hecho, la vamos a ver y la vamos a ver y la vamos a repetir. Tenemos acá
dentro de los sujetos el hecho generador. ¿Por qué se los puse? Sí, bueno, sí, se los pongo así. ¿Por qué se los puse así? Porque así normalmente lo pongo en el examen, ¿verdad? En el examen normalmente pongo la HG, que significa hecho generador. Ubique el hecho generador, les pongo en el examen, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos, ¿verdad? Esos son los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, solo para que los tengan en mente. De hecho, con la ley del timbre fiscal, que esa va a ser la primera que vamos a abordar ya la otra semana que nos veamos, por favor lleven su ley del timbre fiscal. Esa va a ser la primerita que vamos a abordar. Pero ¿qué tienen que buscar? Y eso les va a quedar de tarea para el otro lunes, de una vez. En la ley del timbre fiscal, ustedes deben de buscar los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. Siempre que veamos una ley especial, siempre, lo primerito que vamos a hacer es identificar en cada una de las leyes los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, que viene a ser el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. Esto lo vamos a ver, igualmente todo esto está regulado en el Código Tributario más a detalle, entonces lo vamos a ver en nuestro Código Tributario. Pero en el artículo 14 del Código Tributario, Andrea Lorenzo Girón tiene por ahí su Código Tributario a la mano que nos pueda apoyar. Si no estoy mal, ese artículo, sí es el 14, si no estoy mal, de la relación jurídico-tributaria, o ese 13. No, en el 13 está la contribución especial. Entonces es el 14, ajá, sí es el 14. Le leo el artículo, ¿verdad? Si nos pudiera apoyar, se lo agradecería muchísimo, por favor. Artículo 14, concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y los entes públicos, acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Ahí pare. La obligación tributaria, ojo acá ustedes. Relación jurídico-tributaria es igual a obligación tributaria. ¿Y qué quiere decir obligación tributaria o relación jurídico-tributaria? Es el pago del impuesto. Entonces menciona la obligación tributaria, o sea, el pago del impuesto, que viene a ser la consecuencia, el pago del impuesto viene a ser la consecuencia de estos 5. Cuando se perfeccionan estos 5, existe la obligación tributaria. ¿Y qué es la obligación tributaria? El pago del impuesto, la obligación de pagar un impuesto. Pero para que haya un impuesto, o perdón, un tributo, porque el tributo es el género, para que haya un tributo, deben de existir sí o sí los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. De lo contrario, porque es por eso que se plantean en ocasiones las inconstitucionalidades de carácter general o de carácter parcial, algunos artículos. De lo contrario, si no se perfeccionan los elementos de la relación jurídico-tributaria en una norma, entonces esto quiere decir que carece de alguno de los elementos para ser considerado un tributo per se. Entonces, cuando se perfeccionan los 5 elementos, hay una obligación tributaria, que es el pago del tributo. Entonces, usted nos mencionaba ahí que en el artículo 14 se refiere a la obligación tributaria es el vínculo jurídico que existe entre, mencionaba, la administración o algo así. La administración tributaria y otros entes públicos, acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Ok, entonces, ahí tenemos el primer elemento. Si ustedes subrayan ahí está bien descrito los sujetos, porque dice la administración o entes públicos, ¿verdad? Que son igual acreedores, ¿sí? Ese es el primero. Y 2, tenemos a los deudores, ¿verdad? Que son
Los contribuyentes, ¿menciona contribuyentes o no? Y otros sujetos que vienen a ser deudores del tributo, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, y otros sujetos pasivos de ella. Sujetos pasivos. Ahí está. Entonces, que son deudores. La administración es igual al sujeto activo. El sujeto activo puede ser la administración o entes públicos, pero si ustedes lo quisieran resumir, el sujeto pasivo a esta administración o entes públicos, ¿qué podrá ser? El Estado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el sujeto activo se le puede denominar porque en la relación jurídico-tributaria tenemos dos sujetos. El sujeto activo, que es quien recibe el tributo, el pago del tributo, ¿verdad? Entonces, ese sujeto activo es el acreedor del tributo y que viene a ser la administración u otros entes públicos, ¿verdad? En resumen, el Estado. Y tenemos el otro sujeto que es el sujeto pasivo. Al sujeto pasivo también se le denomina deudor de la obligación tributaria. Entonces, el sujeto pasivo o los deudores de la obligación tributaria son aquellas personas que deben de realizar el pago del tributo. Entonces, el sujeto activo recibe el pago del tributo, el sujeto pasivo desembolsa el pago del tributo. ¿Sí? Sigamos leyendo un poquito más del artículo, por favor. Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter. Perdón que la esté interrumpiendo tanto, pero es que justo vamos así como por linita. Surge al realizarse el presupuesto de hecho contenido en la norma. Es el hecho generador. El hecho generador, ya lo habíamos visto, recuerdo yo el semestre pasado, es el acto o contrato que da vida al pago del impuesto. Se puede ir, porque ahí tenemos que anotar por supletoriedad. Si no estoy mal, usted corríjame. El artículo 31-32 del Código Tributario menciona el hecho generador. ¿Cuál de los dos es? 32 creo que es. El 32, Sí. el acaecimiento del hecho generador. Pero sí, el epígrafe es hecho generador, viene después del título y comienza ahí hecho generador, ¿verdad? Sí, el 31 es el concepto de hecho generador. Ahí está, es el 31 entonces, por favor, es el 31. Ahí tienen que hacer un llamado al artículo 14 en donde menciona, surge al realizarse el acaecimiento del hecho contemplado en la norma, y entonces ahí ustedes para entender qué quiere decir eso, ¡pum!, se van al artículo 31. ¿Nos puede leer el 31, por favor? Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Interesante. ¿Qué quiere decir eso? Si se realiza el hecho generador, o sea, el acto o contrato, si se perfecciona, ¿verdad? Claro está, entonces nace la obligación por el simple perfeccionamiento de la obligación tributaria. Entonces ahí nos tira otra vez al artículo 14. ¿Y qué es la obligación tributaria? El pago del tributo. ¿Sí? Entonces, si se realiza el acto contrato, pagamos el tributo. Sigamos, por favor, con el artículo 14, ¿a dónde íbamos? Entonces, ahí le tienen que poner hecho generador al 14. Pues, y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Y La ahí, obligación, perdón, perdón que le interrumpa de nuevo, pero es que si no se me va la idea. Y de ahí ustedes se dieron cuenta, en la hoja de trabajo 2, de hecho se mencionaba algo bien interesante que era el convenio de pago. Entonces yo les hacía mención que había que buscar cuál era el plazo máximo del convenio de pago y cuándo vencía el plazo, porque ahí estábamos ya entrando a practicar un poco el artículo 8 del Código Tributario en relación a los plazos, pero quería que se fueran un poquito más allá, ¿verdad? A
al pago, porque ahí está el pago del tributo como una de las formas de extinción de la obligación tributaria. Y sí, nos fuimos un poquito más adelante en razón del convenio de pago. Y entonces, si se dan cuenta, acá menciona cuya realización, cuyo cumplimiento puede garantizarse. Y entonces nos vamos a nuestro derecho civil, ¿verdad? Ustedes, y por eso tan importante que nosotros traigamos como ese respaldo de nuestro derecho civil, de nuestro derecho administrativo, que de hecho este semestre, muy amablemente los alumnos me notificaron porque no fue la coordinación la semana pasada que tengo que dar derecho administrativo procesal. La verdad me alegré muchísimo porque hay que dar contencioso administrativo. Y en tributario se da el contencioso administrativo tributario. Y lo único que cambia entre el contencioso administrativo y el contencioso administrativo tributario, porque viene a ser la ley de lo contencioso administrativo, es el plazo de interposición, que en el contencioso administrativo, seguramente ustedes ya lo saben, ¿verdad? Eddie, ¿cuál es el plazo del contencioso administrativo? ¿Plazo de qué? Disculpe. De interposición, de planteamiento. Sin 3 días creo que era, ¿no? No, ¿por qué no lo vuelve a 30? Póngale acá, acá atrás, Eran póngale 30, ¿no? 30 por 3. 30 por 3, 90, ¿no? Y según el calendario gregoriano, diría por ahí, el código tributario viene a ser ¿cuánto el equivalente de eso? 3, sí, 3 3 meses meses. aproximadamente. Ajá. Sí. Entonces, 3 meses es el plazo de interposición del contencioso administrativo común. Pero cuando veamos nuestro contencioso administrativo de carácter tributario, el Código Tributario nos establece que para la interposición, que es lo único que varía, ¿verdad? Son 30 días. Entonces, realmente estoy, número uno, muy honrada por dar administrativo y muy contenta, porque eso quiere decir que los alumnos que me toquen en octavo semestre y que ya les haya dado el contencioso administrativo común, cuando les dé el contencioso administrativo tributario, no nos va a costar. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Porque solo cambia un plazo. Entonces, pues bueno, es un reto, pero es algo bien interesante. Entonces, si se dieron cuenta, entonces menciona el artículo 14, cuyo cumplimiento podrá garantizarse mediante garantía real o fiduciaria. Y es ahí entonces donde nosotros también nos tenemos que ir al al código civil realmente, porque ahí están las garantías, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las garantías reales que tiene contemplada nuestro derecho? Porque el código tributario ya va mucho más avanzado y ya piensa que nosotros ya recibimos un civil súper pulido, ¿verdad? Y entonces no nos menciona, la garantía real es tal y tal. La garantía fiduciaria puede ser tal. Entonces, Flor Morales, ¿cuáles son las garantías reales según nuestro código civil? No recuerdo ahorita, licenciada. No recuerdo. Vamos a ver, Merle Es la Morales. A ver, licenciada, es la prenda y la hipoteca, aunque la prenda ya no se utiliza por la ley de garantías mobiliarias. pero ya no se utiliza por la ley de garantías mobiliarias. Si bien es cierto, quedó sin efecto porque viene a crearse un registro de garantías mobiliarias, pero siempre se le sigue llamando prenda, ¿verdad? Ahora, vieran que es súper interesante. A mí me tocó un caso en donde una persona se dedica al tema de, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se llama? Lavanderías. Entonces, él pide un crédito, él con la entidad le piden un crédito a una persona individual para comprar maquinaria de lavanderías que cuestan como $10,000 cada una de las máquinas. El señor les presta 150,000 quetzales y constituimos garantía mobiliaria, ¿verdad? Que viene a ser como la prenda, ¿verdad? Y entonces constituimos y por gracia de Dios, inscribimos la garantía, que no es muy usual que las personas inscriban una garantía de carácter mobiliario. Entonces, en el registro de garantías mobiliarias, cuando ustedes acceden al registro, les menciona que indiquen el número de contrato, que la factura con la que se compró la mercadería, ¿verdad? Que son las 2 máquinas de lavandería industriales. Y bueno, queda registrada la garantía. Hay que pagar igual un arancel, claro está, al igual que en el registro de la propiedad, y quedó registrada la garantía. De repente el acreedor
me llama el abogado del acreedor y me dice, licenciada, usted hizo el contrato de garantía y yo, de reconocimiento de deuda con garantía mobiliaria. Y yo, sí, inscribió la garantía porque había que ejecutarla, ¿verdad? Sí, está inscrita la garantía. Bueno, la cosa es que iniciaron el proceso judicial y un día les tocó ir a recoger las maquinarias, que era la garantía, ¿verdad? Es algo poco común, sinceramente, pero es algo bastante utilizado y sobre todo que tenemos ya las herramientas legales para poder ejecutar. Lo único que tenemos que hacer es poder seguir los procesos. O sea, si hay un registro, hay que inscribir la garantía porque ¿qué sucede? Si no inscribo la garantía, entonces no tengo ese título ejecutivo, ¿verdad? El juzgado no me la topa. Entonces es importante que lo sepan. Gracias, Eddie, por la observación. Sigamos con el artículo 14. Desperdigando el artículo 14. ¿Quién estaba leyendo? Perdón que ahí la haya interrumpido tanto. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Y ya, Sí, ahí acaba. va, ok. Eso quiere decir que nuestro derecho tributario, la naturaleza jurídica de nuestro derecho tributario es de carácter público, ¿verdad? Va. Recuérdense que para el lunes necesitamos que busquen los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. ¿Qué es la base imponible? Igual tengo una presentación de esto que está un poquito más amplia, pero si lo queremos ver así, la base imponible es el monto sobre el cual se paga el impuesto. ¿Qué es el tipo impositivo? El porcentaje de impuesto a pagar. ¿Qué es el periodo de imposición? Momento del pago del impuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo que está en la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos y que ya les subí un folleto relacionado con ese tema que es de la segunda y subsiguiente venta. Si nosotros tenemos un caso en donde, ejemplo, casa en zona 1, valor de venta, pongamos siempre números redondos porque recuérdense que el derecho tributario es muchísimo más práctico, siempre vamos a poner números redondos porque el objetivo es que no entre en calculadora, ¿verdad? Entonces, valor de venta, 1.000.000 de quetzales. Entonces yo les digo, bueno, saquemos el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. Solo que el caso va a venir más bonito ahorita, solo porque fue así, solo para dar el ejemplo, ¿verdad? De cómo son los elementos de la relación jurídico-tributaria, aunque lo que tenemos que hacer es buscarlos en la norma muy genéricamente. Esto es un caso en particular, pero es un caso de la ley del timbre fiscal. El hecho generador, si no estoy mal, en la ley del timbre fiscal, los hechos generadores están en el artículo 2 y 3, si no estoy mal. El hecho generador entonces sería la segunda, no te acuerdo por qué se fue por allá. Vamos a ver. Segunda o subsiguiente venta. ¿Qué es el hecho generador? El motivo por el cual nace la obligación tributaria, nace la obligación del tributo. O sea, aquí sería la segunda venta. Ese es el acto contrario por el que se va a pagar el tributo. La base imponible, acá lo tenemos, es el monto total sobre el cual se va a pagar el impuesto. Esta es la base imponible, monto, 1.000.000 de quetzales. El tipo impositivo en nuestra ley del timbre fiscal, la segunda o subsiguiente venta paga el 3% de timbre fiscal. Ese es el tipo impositivo, el porcentaje, ¿verdad? De impuesto. El periodo de imposición es al momento de compulsar el testimonio de la escritura pública. Y los sujetos tenemos sujeto activo, que es igual al Estado, y sujeto pasivo, que es igual al contribuyente. Los sujetos igualmente los vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita solo es en la norma de manera muy genérica, ubiquen a los sujetos de manera muy genérica. Entonces,
¿Por qué les digo que esto que está acá en rojo es la base realmente de todo nuestro derecho tributario? Porque cada vez que veamos una ley, vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria y cada vez que tengamos un caso, que esos vamos a tener cantidades, la otra semana solo de la ley de timbres, por lo menos vamos a sacar 5 o 6 casos de la ley de timbres, vamos a tener que siempre hacer esto en cada uno de los casos. El hecho generador es la segunda venta, la base imponible es 1.000.000, el tipo impositivo es el 3% del timbre fiscal, el momento del pago del impuesto es al compulsar el testimonio, todo eso, claro está normado, ¿verdad? ¿Por qué? Por el principio de legalidad, ¿verdad? Todo tiene que estar contenido en la norma. Y los sujetos, que ya los vamos a ver, de hecho, ustedes también van a leer hasta el artículo 30. Ahí termina el tema de los sujetos, ¿verdad? Para la siguiente clase. Entonces, vamos a ver, los sujetos se dividen en contribuyente y responsable. Así se divide el sujeto pasivo en contribuyente y responsable. Y los responsables pueden ser agente de percepción o retención, responsable por representación y responsable solidario. Y para ahí también, pues para eso también tenemos casos, que eso lo vamos a ver la próxima semana, pero solo necesito que en la ley del timbre fiscal busquen lo que está en rojo, los elementos. Solo ubicarlos. Artículo 2 y 3, ejemplo, ustedes le ponen hecho generador. Ustedes tienen que ver que en todas las normas de carácter tributario estén los 5 elementos, porque esos 5 elementos dan nacimiento al tributo. Para toda ley de carácter tributario, si no existen los 5 elementos, entonces puede interponerse una inconstitucionalidad por violación al principio de legalidad, ¿verdad? Ahora, acá menciona esquematice los sujetos de la relación jurídico-tributaria. ¿Alguien los esquematizó? Me imagino que lo que sí hicieron, si nadie los esquematizó, porque tuvieron que haber entregado esa hoja, es las formas de extinción de la obligación tributaria, que yo le denomino la PC, P al cuadrado, C al cubo. Jonathan Carrillo, ¿cuáles son las formas de extinción de la obligación tributaria? Lo escuchamos, Jonathan, solo que tiene su micrófono apagado. Sigue estando apagado. Tania, Sí me acuerdo que lo tengo, es que yo lo dejé apuntado, pero espéreme, licenciado, vamos a ver. Esa es la 6, ¿verdad? las formas de extinción de la obligación tributaria. Eso las puedo decir, licenciada. Gracias, sí, Gustavo, muy amable. En el artículo 35 dice que es el pago, compensación, confusión, condonación o remisión y prescripción. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿por qué le pongo la PC? Y la P al cuadrado, porque es pago, prescripción. ¿Sí? Tenemos 2P. Después tenemos una C al cubo, que es condonación, confusión, compensación. Entonces es yo, que soy más visual, entonces para mí es más fácil con letras y números entonces yo le llamo siempre a las formas de extinción de la obligación tributaria la PC, ¿verdad? Entonces ustedes si saben que tienen las 2P y las 3C, ya con eso se van en las formas de extinción de la obligación tributaria. Gustavo, muchísimas gracias. De ahí indica la diferencia entre cada una de las formas de extinción de la obligación tributaria, pero eso lo vamos a ver más a detalle. Eso realmente no me interesa que lo veamos hoy, pero sí me interesa muchísimo. Ustedes tenían que leer Código Tributario. Y la segunda hoja de trabajo, ¿verdad? Era relacionada con el Código
tributario. Si ustedes se dan cuenta, acá está la naturaleza jurídica del derecho tributario. Eso ya no vamos a entrar. Realmente yo trato que mis clases no sean tan doctrinarias, menos el tributario. El tributario viene a ser muy práctico, que no sean tan doctrinarias, sino más prácticas, pero siempre es importante saber de dónde nacen las cosas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, menciona carácter y campo de aplicación. Las normas de este código son de derecho público. ¿Por qué son de derecho público? Porque el derecho tributario, que viene del derecho financiero desde su matriz, ¿verdad? Es una norma de derecho público. ¿Se recuerdan que acá porque hay tres tipos de relaciones en el derecho público? El Estado con otros estados, el Estado con los particulares y dentro de los mismos particulares, ¿verdad? Y regirá las relaciones jurídicas que se originan de los tributos. Si se dan cuenta, código tributario son recursos públicos de carácter tributario. Aquí no tienen nada que ver ya los recursos de carácter no tributario, solo de carácter tributario, ¿verdad? Que es el artículo 9. Establecidos por el Estado con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales, a las que se aplicarán en forma supletoria. ¿Por qué? Porque en las relaciones tributarias de carácter aduanero sería importante que hagan la anotación que existe un código aduanero, ¿verdad? El Cauca. Entonces, está el Cauca y el Recauca, que son para los temas aduaneros, y las relaciones municipales, porque está en el Código Municipal el poder tributario que tiene el Consejo Municipal para poder emitir las tasas. Por eso es que es la excepción al ámbito de aplicación. Si les preguntara en el primer parcial, que a veces vienen algunas preguntas, a veces, ¿cuál es la excepción al campo de aplicación del Código Tributario? Entonces, las relaciones tributarias aduaneras y las municipalidades, las municipales. También se aplicará supletoriamente a toda relación jurídico-tributaria, artículo 14, ¿verdad? Que es lo que acabamos de leer, incluyendo las que provengan de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas o autónomas o personas de derecho público no estatales. Si se dan cuenta, acá nos menciona cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico tributario. Pero vayámonos a la matriz. ¿Cuáles son las fuentes de el derecho en general? Claudia Telles, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Buenas tardes, licenciados. Hola, Sería el cuéntenos. artículo 2, ¿verdad? Del Código Tributario, que son las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Y 3, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Mi consulta es, ¿cuáles son las fuentes de derecho en general? Ahí sería la ley, la costumbre, la jurisprudencia. La ley, la costumbre y la jurisprudencia. Excelente. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho tributario? Si hacemos una interpretación del artículo 2. Cindy Judith. A ver, Cindy. Ah, por lo que yo veo, podría ser los tratados y convenios, los acuerdos gubernativos y la Constitución general. Pero si nos vamos a que las fuentes del derecho en general son la ley, la costumbre y la jurisprudencia, ¿dónde clasificaría entonces las fuentes del derecho tributario?
A ver, alguien que nos apoye. Sería la ley, licenciada. Ahí está. ¿Por qué la ley? Porque si se dan cuenta, disposiciones constitucionales es una fuente en la ley, ¿verdad? Las leyes, los tratados y convenciones son la ley, reglamentos que por acuerdo dicta el organismo legislativo es la ley. Entonces, la única fuente del derecho tributario es la ley. No tenemos costumbre o jurisprudencia. La única fuente del derecho tributario, según lo menciona el artículo 2, es la ley. ¿Sí? Solo para que lo tengan ahí en cuenta, porque por eso hay que hacer como esa interpretación, ¿verdad? Ahora, artículo 3. Se requiere la emisión de una ley para. Eso quiere decir que tiene que pasar el proceso legislativo y aquí entonces entran las facultades del Congreso de la República, porque ¿quién es el único ente que emite leyes? El Congreso de la República, ¿verdad? El organismo legislativo. Menciona decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos o suprimirlos, definir, ojo ahí, el hecho generador de la obligación tributaria. O sea, debe de estar según el principio de legalidad en norma. Establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente responsable y la responsabilidad solidaria. La base imponible y la tarifa del tipo impositivo. Si se dan cuenta, acá están los elementos de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Y para que existan los elementos de la relación jurídico-tributaria, entonces el Congreso de la República, mediante una norma, en virtud del principio de legalidad, debe de haberlos decretado, ¿verdad? Es por eso importante que en la ley del timbre fiscal vamos a ver dónde están esos 5 elementos ubicados. Otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales. Todos los beneficios fiscales deben de estar en una ley de carácter ordinaria. Fijar la obligación de pagar intereses tributarios. Tipificar infracciones y establecer sanciones. Eso lo vamos a ver a partir del artículo 85 del Código Tributario. Ahí está el proceso de cierre temporal del establecimiento. Establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria. Fijar las formas de extinción de los créditos tributarios por medios distintos a los establecidos en el Código Tributario. Modificar las normas relativas a la prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la devolución de los pagos en exceso. Establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bueno. Principios aplicables, y si se dan cuenta, ahí estamos abordando ya lo de el programa de estudio. Y con eso vamos a terminar hoy, con los principios y la integración de carácter analógica. Entonces, los principios son los establecidos en la Constitución, los que están en este código y así como las leyes tributarias específicas y en la ley del organismo judicial. En razón de los principios, venimos a utilizar por analogía el artículo 239 y 243 de la Constitución. Ahí están contenidos los principios del derecho tributario, que era, y creo que les subí un material, y si no se los he subido, se los voy a subir en un momento. Es el de justicia, equidad, legalidad, generalidad, proporcionalidad, doble o múltiple tributación, reserva de ley, ¿verdad? Entonces tenemos más o menos como 11 principios del derecho tributario que igualmente ya los comenzamos a ver el semestre pasado y ya solo los vamos a ver muy someramente este semestre, porque sí son las bases o los parámetros que nos sirven de resguardo para toda actuación o para toda norma de carácter tributario. Ahora, Alison Reyes, la integración por analogía, artículo 5. Cuando existe algún caso de oscuridad, ambigüedad o insuficiencia, ¿cómo se resuelve? Se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4 de este código. Y si nos vamos a una interpretación muchísimo más amplia, ¿cómo se resuelve? En una palabra. Según los principios. Muy bien. Excelente. ¿Sabe que normalmente siempre hago esa pregunta? Desde hace 10 años, acabo de cumplir 10 años de dar clases en la San Carlos. Y desde hace 10 años hago la misma pregunta para el curso del derecho tributario. Y nunca nadie me había resuelto en la primera, así que la felicito. Normalmente siempre me dicen el artículo 4, sí, el artículo 4, pero ¿qué más?
Hay algo, o sea, hay algo más profundo que el artículo 4, ¿verdad? Los principios, exactamente. Los principios contenidos en la Constitución, en el Código Tributario, así como en las leyes específicas. Entonces, cuando hay oscuridad, ambigüedad o insuficiencia, se resuelve conforme a los principios del derecho tributario. Esa es la respuesta correcta. Ahora bien, Un punto para la compañera, licenciada. sí, porque esta clase sí es difícil. Si financiero era difícil, tributario es así como un 15% más. Pero es porque no les gustan los casos, no por otra cosa. Porque la catedrática es muy buena, déjenme decirles. Y solo examina lo que da en curso. Pero bueno, si se dan cuenta, en la segunda hoja de trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a ver, hoja de trabajo 2. La de tener. Ya está. La de los plazos es esta. Tenemos 1, 2, 3, 4. Esa la vamos a comenzar a ver el jueves, pero esa hoja hace relación esto, artículo 8 del Código Tributario. Entonces, para las personas que no terminaron su hoja de trabajo 2, que es relacionada con los plazos, de hecho les puse, creo que un caso viene a ser, solo para que tuvieran un poquito de contacto ya con los plazos, un caso viene a ser en horas, otro en días, otro en meses y otro en años, que son los 4 plazos que existen. Por eso, de hecho, son 4 casos diferentes. No sé si se pudieron dar cuenta de eso, pero si no, pues así bien ordenaditos. No hay muchísimo que entender ahí, pero sí hay que saber interpretar el artículo 8. Entonces, para el jueves vamos a comenzar con la hoja de trabajo número 2 en razón de los plazos. Tuvieron que haber leído ya para hoy el artículo 9, que ya medio lo vimos, 10, 11, 12, 13 y 14 de la obligación tributaria. Hasta ahí tuvieron que haber leído para hoy. Para el jueves vamos a ver el lunes de la otra semana, solo desordenando, pero ordenando un poco. Vamos a comenzar con la ley del timbre fiscal y lo primerito que vamos a ver el lunes es cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria en la ley del timbre fiscal, ¿verdad? Eso va a ser el lunes porque nos vemos, tenemos clase presencial y recuérdense que siempre que tenemos clase presencial es casos, ¿verdad? Y el jueves, que todavía tengamos clase virtual, vamos a ver la hoja 2 en razón de los plazos, vamos a ver el tema de la clasificación de los tributos, los elementos de la relación jurídico-tributaria, y entonces dentro de los elementos de la relación jurídico-tributaria, si ustedes se dan cuenta, ya lo habíamos comentado, están los sujetos. En el artículo 17 inician los sujetos de la obligación jurídico-tributaria, y en una de las preguntas de la hoja de trabajo 1 era, ¿cómo se clasifican los sujetos? Acá muy ordenadamente, porque el Código Tributario la verdad es que es súper ordenado, ¿verdad? Si se dan cuenta, yo les había dicho, tenemos sujeto activo y sujeto pasivo. Artículo 17 menciona quién es el sujeto activo. Esa es la primera clasificación de los sujetos. El artículo 18, quién es el sujeto pasivo, que esa es la segunda clasificación de los sujetos. Ahí ya tenemos entonces el sujeto activo y el sujeto pasivo. Después, seguimos, y el primer sujeto pasivo, ¿verdad? Igual lo vamos a ver más a detalle el jueves, es el contribuyente, que también se le denomina obligado por deuda propia. Y dentro de los sujetos pasivos, o sea, quienes deben de pagar el tributo, también tenemos, y aquí seguimos contribuyentes, eso lo tienen que leer, tenemos a los responsables. Entonces el sujeto pasivo se clasifica en contribuyente y responsable. Al responsable se le denomina obligado por deuda ajena. Y los responsables se clasifican en 3. Responsable por representación, acá está súper ordenadito, responsable solidario y agentes de retención o percepción. Eso quiere decir que en nuestro código tributario vamos a leer, para terminar el tema de los sujetos, hasta el artículo 30. Entonces, del 14 que ya habían leído, nos vamos hasta el artículo 30 para que la otra semana, para que el jueves, primero vemos la hoja 2, después vemos los elementos, después vemos la clasificación de los tributos,
Y después vemos la clasificación de los sujetos pasivos. Entonces nos quedamos hasta el artículo 30 para el jueves. Por favor, ¿alguna duda? Listo. Entonces, de verdad que ha sido un verdadero gusto poder compartir otra vez con ustedes. Que tengan una bendecida semana, desde ya un bendecido semestre. Y como siempre les he dicho, hoy tienen 100 o tienen 0, ¿verdad? O sea, no se han jugado ni un solo punto. Entonces, en ustedes está el poder alcanzar la meta de poder terminar, de poder ya culminar este último año de la carrera y espero en Dios que así sea. Así que los veo hasta el jueves, primero Dios. Feliz tarde, licenciada, buen viaje. Feliz tarde.